Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a jugar a Loop Hero. Este juego roguelike ha salido hace poquito y la verdad que está triunfando bastante. Yo lo he probado un poquito. Ahora tengo la partida, la borré, voy a empezar de nuevo otra vez. Y probé un poquito, a ver cómo eran las mecánicas y la verdad que es muy guapo. No tengáis en cuenta el estilo gráfico, porque es así 8 bits antiguo, pero antiguo, porque engancha, la verdad que engancha. Y este juego me lo comentó Bruma, Bruma Shadow, del canal, que se lo había probado. Y él dije, bueno, lo tengo en mi radar y tal. Y nada, y aquí está, para que lo veamos y el que no sepa de qué va, lo descubra, porque es un descubrimiento, la verdad. Ay, pues no tenía la partida grabada, borrada, espérate, que la borro. Pensaba que sí. Pues esta es otra. Que le di para ver si grababa. Ahora sí. Ahora empezamos de verdad. Las estrellas del cielo se están apagando, una a una. Pero nadie se da cuenta. Nadie puede detenerlo. Me apresuro al último lugar, donde aún hay esperanza. Debo llegar antes de que sea tarde. Los sonidos agónicos pronto se extinguirán. El mundo será destruido, incluso su recuerdo desaparecerá. Y no hay ningún tipo de posibilidad de recuperarlo todo. Siempre habrá alguien dispuesto a hacer lo imposible. En un lugar sin espacio, sin tiempo, sin recuerdos. Y ahí estamos nosotros. ¿Dónde estoy? No veo nada excepto este camino. La cabeza me está matando. Solo recuerdo un esqueleto con un báculo en el cielo. La oscuridad provenía de él. ¿Fue él quien destruyó todo por aquí? Quedarme aquí como un embasmarote no creo que me sirva de nada. Vale, vamos a hacer el tutorial, pero os voy explicando también cositas, ¿vale? Para cambiar del modo aventura, viajar por el mapa o planificación, detenerte, y viceversa, pulsa el interruptor clic derecho o barra espaciadora. Prosigue tu viaje cambiando del modo. ¿De acuerdo? Esto prácticamente aquí solo va el botón derecho del ratón o el espacio en el teclado, ¿vale? Cada vez que le demos, activamos al personaje, que es este de aquí. Este somos nosotros. Iremos dando vueltas por este camino. ¿De acuerdo? Todo el rato por este camino. Nos irán saliendo enemigos, nos irán dando cartas, diferentes cosas, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, a la que le piquemos, ¿veis? Avanza. Y si le vuelvo a dar, se para. ¿De acuerdo? Velocidad, a doblar la velocidad. Esto es el día. Cuando llenemos la barra, pues habrá pasado un día. Y esta barra, si llenamos esta barra al tope, aparece el jefe del nivel, digamos, ¿vale? Aquí tenemos la dificultad de la vuelta. Nivel 1, cuando pasemos una vuelta subirá de nivel y cada vez los enemigos serán más difíciles. Aquí este es nuestro inventario, bueno, los objetos que llevaremos, que con este personaje por lo menos podemos llevar espada, anillo, escudo y armadura. Ahora mismo no llevamos nada. Y estas ranuras están cerradas. Esto sí que aún no he conseguido hacer nada, la partida de prueba que hice, porque en principio parece que hay más personajes. Entonces imagino que cada personaje llevará unos utensilios, unos objetos y otros. Nuestra vida. Y aquí nos irán poniendo cuando matemos al enemigo, las armas o objetos que nos vayan dando. Entonces aquí, el que nos interese, ponerlo en su sitio. Y iros viéndolo. Mis estadísticas. ¿De acuerdo? De momento solo tengo estas. Luego tengo ahora más que las iremos consiguiendo con los objetos. Así que seguimos. Espero ser capaz de encontrar un refugio antes del anochecer. Si algo como la noche aún existe sin cielo, claro. Pues vamos avanzando, ¿veis? Un enemigo ha aparecido. Luego si nos ponemos encima, ¿veis a la izquierda?
¿vale? En sus estadísticas. Primero vamos a ver qué pone aquí. Presta atención a la barra de progreso del día, que es esta de aquí. En la parte superior de la pantalla suelen aparecer nuevos enemigos al final de la jornada. Se reinician los enemigos algunas veces, salen unos, salen otros, cada vez que pasa un día. Prosigue tu viaje cambiando de modo. Barra espaciadora, clic derecho, interruptor de modo. ¿Vale? Entonces aquí vemos que esto es el páramo, que es el camino. ¿De acuerdo? Dice, aquí no hay absolutamente nada, excepto baba, claro. Entonces, al día dice 5% de probabilidades de generar baba una vez al día. En cualquier sitio del páramo puede aparecer babas. De acuerdo, cuando llegamos a un enemigo hay combate. El combate es automático. Yo no puedo hacer nada. Depende de lo que tenga de armas, escudos, pues lo haré mejor o lo hará peor mi personaje. Una bola de baba viviente. Un fastidio. Digieren todo lo que pueden. Recordaba a esta criatura. Quizás solo tengo que refrescar la memoria y todo volverá a la normalidad. Viajar, luchar y casi todas las acciones se realizan de forma automática. El jugador no tiene efecto sobre ellas directamente. Haz clic donde quieras para continuar. Y ahora pues se irán pegando, ¿ves? Sale la barra de mi energía y debajo hay una barra que se va llenando que es azul. En cuanto llegue al final, ataca. Lo mismo el enemigo, ¿vale? Entonces si nos ponemos encima del enemigo o del héroe, entramos en pausa. Bueno, imagina para que podamos ver así las estadísticas. Esto es baba, tiene 13 de daño, ya lo hemos quitado bastante. El daño, daños por segundo, vida artificial y líquido. Eso muy bien, no sé lo que es ya. Es duro luchar solo con las manos. Creo que hay un arma entre los restos de esa cosa a medio digerir. ¿Veis? Nos ha dado una espada. Dice que la espada hace de 4-6 de daño. Entonces nosotros ya teníamos un daño de 4-6. Entonces a ponerle la espada... Vaya, se ha ido. Quiero recordar que había una arboleda aquí cerca. ¿Son siquiera estos mis recuerdos? ¿O pertenecen a esa baba? ¿Veis? He subido el daño a ponerle la espada. Puedes usar las cartas que quedan tras derrotar a enemigos para añadir varios objetos nuevos al mapa. Pero para eso está el modo planificación. Arrastra la carta a un espacio adecuado para recordar la zona. Nos han dado la carta de arboleda. ¿Veis? Pone arboleda. El suave murmullo de las hojas, el crujido de las ramas secas y esa sensación de que te observan. Genera un lobo rata cada 2 días. El lobo puede moverse a un recuadro adyacente. Colocamos, nos dice que podemos colocarlo aquí. Ahora mismo nos obligan a colocarlo aquí. Luego esto es un bosque. Solo se puede poner en el camino, donde nosotros queramos. Ahí está. Bien, ahora prosigue tu viaje. Y seguimos avanzando. Llegamos al bosque. Y ahí tenemos el lobo rata. Lobo rata del bosque. Yo tenía razón. Algo de estrés emocional, unas imágenes coloridas y una pizca de adrenalina. Todo quedará olvidado como un mal sueño. O será recordado como un mal. Diablos, menos mal que no hay nadie escuchando. Puedes elegir objetos y cartas durante el combate. Como ya habrás observado, algunos artículos ofrecen posibilidades únicas, como la mayoría de las cartas. Puedes inspeccionar las propiedades de un objeto o carta pasando el puntero del ratón por encima. De acuerdo. Si nos ponemos encima, veis, compara, y eso está muy bien, directamente compara con el arma, objeto que tengamos, ¿vale? El puñal, vemos que hace la misma fuerza, el mismo ataque, ¿ves? Nos pone 4-6 y el signo del igual, que hace lo mismo, pero nos da evasión, un 9%. Así podemos esquivar mejor. Entonces, pues nos pondremos el puñal y en cuanto lo ponemos, el objeto que teníamos aquí desaparece. No lo intercambiamos y viene aquí, lo sobrescribe, digamos. Bosque, un frondoso bosque. Nadie sabe qué puede acechar en su follaje. Te inquieta un poco. +1
más 1% velocidad de ataque de héroe. Ponemos el bosque y esto nos hace es más 1 de velocidad. Entonces lo podemos poner en donde queramos de donde está marcado. Vamos a ponerlo por aquí cerca. ¿De acuerdo? Y roca. Su imponente apariencia te brinda fuerza. Más 2 de daño. O sea, estamos en 200. Hay de daño de vida. Tenemos 250, es el máximo que tenemos ahora. Y más 2 de punto de daño. Más por roca o montaña adyacente. Me interesaría ponerlo aquí, por ejemplo. Nos ha subido la vida. Y luego ponerle alrededor también más rocas o montañas. Genial. Así que ahí había una montaña. Y aquí hay un bosque. El mundo está como nuevo. Las ramas y piedras de mi mochila son la prueba. Vale. Como habéis visto, han salido como 2 objetos. Entonces, al poner el bosque, lo que me ha dado es esto. Madera estable. Un tronco que ha logrado mantener su inquietud estructural pese al caos generalizado. Y al poner la roca, me ha dado este recurso. Roca preservada. Aparentemente absuelta de la maldición del liche. Y, por tanto, adecuada para construir pese a la ausencia de forma del mundo. ¿Vale? Nos van a ir dando recursos que son luego más para adelante, veréis que es para el campamento. Algunas de tus acciones producirán recursos que necesitarás luego. No ahora mismo. Pero eso no debería impedirte prestarles atención. Seguimos. Ahora llegamos a la hoguera. ¿De acuerdo? ¿Qué nos cura? Creo que es hora de descansar un poco. El juego en sí es un viaje en un sendero en bucle. Solo tú decides cuándo es hora de que el héroe vuelva al campamento. Bueno, o tú o los colmillos y garras de tus enemigos, claro. Puedes retirarte casi en cualquier momento, pero una animación especial te indicará cuándo es seguro. Retira el campamento pulsando el botón este. Entonces, como hemos llegado al campamento, el botón este se queda animado. Antes está totalmente fijo. Le doy. Dice, se te ha cruzado por la cabeza la idea de abandonar el campo de batalla y volver a tu cómodo campamento. ¿Y por qué no? Tienes el campamento a tiro de piedra, retirada, conservas todos tus recursos. Si yo me voy cuando estoy en el campamento, cuando el botón está así, conservo todo. Si yo le doy cuando no estoy en el campamento, puedo perder cosas. Entonces, ¿nos vamos a quedar? O el tutorial no me dejará, ¿no? No, me tengo que ir. La siguiente lo veremos. Entonces me retiro. ¿Veis? Y tengo conseguido objetos. Aquí hace frío y está oscuro. Un pequeño fuego puede resolver ambos problemas. Buen lugar para poner un campamento. Aquí es donde necesitarás los recursos que has reunido. ¿Quién lo hubiera pensado? Tienes suficiente madera y piedras para hacer una fogata. ¡Qué coincidencia! Construye una fogata usando la función de construcción mientras estés en el campamento. Pulsa construir, luego selecciona la fogata y colócala. Construimos. Esto es un árbol de construcción. Pues el primero que podemos hacer es este. Luego se nos desbloqueará los caminos a partir del que hayamos construido. Y bueno, tenemos unos cuantos, Tenemos unos cuantos. Y no son fáciles de construir, Necesitamos muchos recursos. Entonces la fogata. Dice, una fogata normal y corriente, calentita y acogedora. Los monstruos no se acercan a ella, así que es buena parada para descansar. También es el centro de tu campamento y el punto de partida de tus aventuras. El héroe restablece el 20% de sus PS máximos al entrar en el recuadro de la fogata. Es lo que cura, ¿de acuerdo? Cuando pasamos en el camino, llegamos a la hoguera, nos cura el 20%. Entonces le damos. Buen lugar para poner el campamento. Esto ya está leído. Entonces, solo podemos ponerlo aquí ahora mismo. Entonces le damos. Y ya tenemos nuestro campamento. Enhorabuena, has completado este tostón de tutorial. Ahora puedes comenzar tu primera expedición. O no, como desees. Hombre, vamos a irnos de expedición. Ahora viene lo bueno.
Menú de expedición. De momento solo tenemos esta fotico. Yo creo que aquí, no sé, parece que tengan que ir saliendo personajes. No lo sé seguro porque eso no lo he conseguido, ¿eh? Y aquí seleccionaríamos a otro. Pero no lo sé. Comenzamos. Este camino está todo mal, pero lo recuerdo. Parece un sitio completamente diferente. Y otra vez está vacío. ¿Tienen mis actos algún sentido? Como si pudiera elegir. Como tenga que rendirme y gritar para salvar al mundo, no habrá peor salvador que yo. A por ello. Vale, pausamos un momento y vamos a las opciones. Os explico un poquito algunas cositas. Esto básicamente es para el texto, ¿veis? Tiene otro tipo de fuente de letra. Pero no sé, yo es que me es más cómodo esta letra para leerla, ¿vale? Y en opciones... bueno, yo no sé si se verá más claro así o así. No lo sé. Voy a dejar así. Y esto es pausa cuando... Esto lo voy a poner. Cuando damos una vuelta y llegamos a la hoguera, se nos pasa pausa el juego. Y después de cada combate también se nos pausa el juego. Y eso va bien, ¿vale? Pausar el combate a pasar el puntero sobre las unidades y pausar el combate al pasar el puntero sobre objetos. Va bien. Va bien porque así podemos hacer con una estrategia, bueno, estrategias pocas. Pero cuando nos dan objetos, claro, cuando pasa de un sitio a otro, si siguen habiendo enemigos, no me da tiempo a mirarme los objetos, básicamente. O poner las cartas. Vamos allá. Ahora, esta es la buena ya. ¿De acuerdo? Después del combate se pone pausa. Entonces tenemos estas cartas. Si no pusiéramos pausa, el personaje sigue. Entonces no me da para colocar las cartas. Tengo que pausarlo yo. Empezamos con esta carta de pradera. Terreno cubierto de un grueso manto de hierba. Poco interesante, a menos que seas una vaca, claro. Cura 2 de puntos de salud al comienzo de cada día. Cuantos más tengamos, más nos va a curar. O sea, vamos a ponerlo aquí mismo. Iremos construyendo por aquí el prado. Esta lo que hace es, si yo la uso por ejemplo aquí, este enemigo lo elimino. Los enemigos se podrán acumular en casillas, digamos, ¿vale? Y si alguna vez me interesa, ostras, pues aquí tengo 4 y no me interesa porque estos me machacan. Pues uso esta carta encima y ya está. Olvido. Magia de Liche. Provoca un olvido total y absolutamente de algo. Dice, borra los recuadros establecidos. Borra los monstruos del camino. O sea, pues eso, que borro los enemigos y borro también cosas que haya puesto. Pues si le ha liado parda, dice, ostras, que esto lo ha puesto y le ha liado. Pues lo quito. Campo de batalla. Huele a sangre y acero. Genera un cofre al comienzo de cada bucle. Los enemigos en recuadros adyacentes pueden convertirse en fantasmas. ¿De acuerdo? ¿Veis? Eso azul es donde pueden aparecer los cofres. Cofres es interesante. Lo voy a poner, como es al inicio de cada bucle, pues lo pondré aquí. A la que empiece, llegue aquí, de aquí directamente me sale un cofre. Si lo pusiera aquí atrás, llegaría aquí, me saldría el cofre aquí atrás y te tendría que dar toda la vuelta. Entonces prefiero aquí. Y los enemigos que salgan por aquí, en cuanto los mate, puede ser que se conviertan en fantasmas. Y tenga que matarlos otra vez. Entonces esta carta, de momento, no voy a usarla, ¿eh? No me interesa. Siguiente enemigo. Así nos empiezan a dar objetos. Vale, mira. Una armadura. 2 de daño máximo, 86. Vamos subiendo. Y aquí se nos van acumulando todas las estadísticas que vaya consiguiendo por armas. Praderas. Pues ponemos otra pradera. Otra pradera. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ahora ya por día me va a curar 6. 2 por cada pradera. Más el 20% de la hoguera. Mira, un hacha. Magnífico, de 4 a 6. Luego los niveles de las armas van subiendo. Mansión vampírica. Ojos hambrientos siguen cada uno de tus movimientos por los agujeros del tejado.
Añade vampiros a las batallas en recuadros adyacentes. Es una casa y en los recuadros que están tocando el camino, pues aparecerán vampiros. Y lo ponemos. Que nos darán otras armas, recursos, lo que sea. Me han dado un anillo. Voy a esperar a que acabe el combate. Anillo y da más 9 de evasión. Y este daño a todos. A mí es que me gusta mucho el de daño a todos. Porque todos los enemigos cuando se van acumulando, pues les voy dando a todos a la vez. A uno le daré más, le hago más daño y a los otros un poquito menos. Y el escudo, defensa 4. Esto de aquí, digamos que no, van entrando objetos y se va llenando. Cuando esté lleno, yo no puedo decidir. Si me dan otro objeto, no puedo decidir. Lo cambio por este, no. Los que estén aquí, esto se va a ir empujando. Y el que quede aquí, fuera. Elimina. Y ese se convierte en chatarra. Que es otro de los recursos que se necesitan. Vamos allá. Más babas. Es por aquí ya están saliendo unas cuantas más. Otra espada. La comparamos. Es igual. La arboleda. ¿Y dónde está el lobo rata? Pues bueno, no sé. Lo vamos a poner aquí mismo. Vaya saliendo. Baliza. Un punto de referencia sin valor en el mundo sin rumbo. Más 40% de velocidad de movimiento dentro de su alcance. Más 20% de velocidad de ataque para todas las unidades. Entonces esto es el alcance que tiene, es bastante. Y en donde toque el camino, nuestro personaje se moverá más rápido. Pero aparte, los enemigos se moverán un 20% también más rápido en el combate. Y yo también. Es ahí acelerado. Y ahora cuando llegue aquí irá más lento. Ya sanó al gallo, otro día más. Atrás, humano. Un vampiro. ¿Dónde están tus tierras? Si tus granjeros necesitan ayuda, estaré encantado de echarte una mano. Ya no hay tierras ni rebaños, solo siglos de vacío. Y siglos de hambruna. Y tío, más feo. Sálvate mientras puedas. No sé cuánto tiempo podré seguir pensando con claridad. ¿De qué siglos estás hablando? Es fácil engañar a tu mente, pero no puedes engañar al hambre que siento. Exige su parte. Como cada sorbo, cada gota de sangre es para saciarla. Estoy demasiado débil, pero puedes ayudarme para que yo pueda arreglar este mundo que se desmorona. Correcto. No hago esto solo por mí, sino por todo el mundo. Es en el nombre del bien. Así que muestra tu agradecimiento por mi dura labor y deja que beba toda tu sangre. Otro enemigo. Y aparte, como veis, se va curando. El 2 verde es que se está curando. Me da un arma. Yo puedo, si me da algún objeto en este momento, en medio de combate sustituirlo. Los vampiros solían ser dueños de nuestras tierras, mantenían la paz y contribuían a que los asentamientos prosperaran. Pero no son la solución. Ahora apenas son pálidas sombras de lo que fueron, jolín. Tanto física como mentalmente. Por lo visto, la sangre de otras criaturas no les da sustento. No bromeaba con lo del hambre. Hasta las criaturas que están cerca de él le contagian del poder de devorar las vidas de otros. Más pradera. Aquí. Continuamos andando. Más cositas. Nuevas. Roca. La vamos a poner aquí. Para empezar. Voy a darle aquí el botoncito que vayamos viendo lo que nos va dando. La roca nos ha dado los guijarros. Piedrecitas que aún recuerdan cómo era el mundo antes. Cuando las coges, tú también puedes recordarlo vagamente durante unos segundos. ¿Ves? Dice abajo, 10 guijarros de una roca. 10 guijarros de una roca preservada. Esto, cuando llegamos a 10, se transformará en otro objeto. ¿De acuerdo? Y aquí igual. Una pequeña cantidad de comida, sorprendentemente es capaz de satisfacer el hambre. Estas cosas son un auténtico lujo ahora. 12 raciones, ya tenemos 5,
forman un suministro de alimento completo. Tengo 5, cuando tenga 12 se transformará en otro objeto. ¿De acuerdo? Y es como más elaborado. Pues claro, necesito 12. Otra carta. Crisálida de araña. Un sedoso bastión de unas cazadoras de 8 patas. Genera una araña en un recuadro adyacente una vez al día. De acuerdo, pues mira, vamos a ponerlo aquí arriba. Y, las diagonales también son adyacentes. Este es adyacente, aquí es adyacente y aquí es adyacente. ¿De acuerdo? Otro de vampiros. Esto lo vamos a poner aquí. Cuanto más llenemos, más enemigos, también. Entonces, cuando vayamos colocando cosas, si veis la barra de enemigo, también se va llenando. Entonces, conseguir que se llene la barra es ir colocando cosas en el escenario. Pero ya te digo que ahora no estamos preparados para luchar contra él ni de casualidad. Hemos pasado una vuelta y ahora podríamos irnos en el campamento con esto, pero no lo vamos a ir todavía. Vamos a seguir. Vale, ahora que estoy fuera, veis que la animación ha parado. Si ya le doy y me quiero ir ahora, ¿ves? Pierdo recursos. Solo me iría con esto y esto lo perdería. Ahora, ha salido un cofre de aquí. Y a machacarlo. Hay cofres que son mismos, creo que se llaman, que les das y se transforman en monstruos. Esta armadura mucho mejor, Más punto de vida. Y aparte tengo velocidad de ataque más 4% y contraataque más 9%. Seguimos. No es complicado, como veis el juego va así. Luego lo complicado es conseguir todos los recursos que necesitas para construir el campamento, ampliar el campamento y luego desbloquear más cosas. Y poder aguantar, sobre todo, cuantas más vueltas mejor. Porque cuantas más vueltas todo es mejor, claro. Este nos da más defensa, nos da 11 de defensa. Así que, aleo. La pradera. Aquí. Continuamos. Ya ha salido una araña también. Vamos, señorito. Vampiros y babas. Vampiros, sí. Babas. Y aquí van saliendo cosas que pasan en esa casilla, digamos, ¿vale? Ahora vampírica. Todos los enemigos que no sean objetos o artificiales obtienen el efecto vampirismo. O sea, este en principio... a ver si no lo tiene, porque lo he matado. No sé, pensaba que le habría dado vampirismo. De acuerdo, nos ha dado roca y montaña. Es como una roca, pero muy grande. Básicamente. Más 5 del punto de salud por roca o montaña adyacente. De acuerdo, si yo pongo esto aquí, pues me está dando más 5 de aquí y más 5 de aquí, de puntos de salud que se me incorporan a mi vida, ¿vale? Pues solo me ha dado 5. No me ha hecho la diagonal. No. Ahí se me ha pillado. Ahí sí que me ha pillado. Ahora contra 2 enemigos. Ha vuelto a dar la misma carta. Las armas tenía ya, ¿no? Sí. Vale. El escudo que me ha dado es peor. Solo tiene 3 de defensa. Aquí queda. Baliza luminosa aumenta la velocidad de ataque de todas las criaturas en un 20%. Me imagino que aquí sí. Todos con velocidad de movimiento. Otra roca. Pues la ponemos aquí. A ver. Dice que nos da más 2 por cada roca o montaña. Sería, si lo pongo aquí, serían 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Entonces estamos en 38. A ver si nos lo sumo. Nos lo suma. Exacto, sí nos ha cogido la diagonal. Entonces aquí no sé, o no lo he contado bien o no nos ha pillado la diagonal la montaña. Continuamos. Por eso. Ahora sí que lo voy a poner un poquito más rápido. Ahora que ya sabemos cómo va. Como tenemos las pausas.
Así aceleramos un poco el juego, si no, un poco más largo esto, ¿eh? Cementerio, un lugar para los muertos y para algunos vivos de vez en cuando. Tener un esqueleto cada 3 días. Pues mira, cada 3 días tendremos un esqueletillo. Y lo vamos a poner aquí. Aquí, antes de entrar a la casita. Y nos da un recurso por pasar por encima, ¿de acuerdo? Continuamos, otra vuelta. Ahí está el bar. El cofrecico nos da un hacha. Madre mía, aumenta bastante y aparte nos da defensa. Ahí va. Continúa, chavalote. Contra los lobos rata. O lobos rata. Fuerte. Ponemos aquí. Y aquí. No me he fijado si nos ha sumado la diagonal ahora. La montaña. No lo he visto. ¿Veis cómo le va quitando energía a este? 2 puntos solo, pero bueno, es por el objeto de dañar a todos. Pues me gusta tenerlo. Este me aumenta la velocidad de ataque. Pero lo tengo que cambiar por este anillo. Pero bueno, es que da bastante velocidad de ataque, ¿eh? Más 8% está bien. Otra roca. Y cementerio, mira. Vamos a hacer caminito del cementerio. Queda así bonito. Ya se están acumulando bichos, ¿eh? Pero bueno, yo aún no son muy complicados. Aún podemos ganarlos. Más pradera. Más montaña. A por las arañas. Sí, solo tiene su nombre de araña y se acabó. No es una araña rata. Como el otro. Esto lo vamos a poner por aquí, que tengamos un poco de espacio entre los dos. Y colocamos otra montaña. Vale, la montaña lo que tiene ahora, al hacer un 3×3, ¿de acuerdo? Cuando la pongamos, se transforma. Y nos da un montón de recursos. Y este es el nuevo. Al hacer el cambio nos da cambio perceptible. Es suficiente para convertir una oruga en mariposa, una semilla de embrote o una gota de agua en vapor. Y también puede dar a otros resultados si recoge suficiente. 20 cambios de forma. 20 cambios forman una metamorfosis completa. Pues cuando tengamos 20, ¿veis? Mira ahí. Cómo ha cambiado lo que teníamos aquí, que era lo que nos iba mandando no sé dónde, de aquí. Y de poner piedras, pues roca preservada, aparentemente absuelta de la maldición del liche y por tanto adecuada para construir pese a la ausencia de forma del mundo. Continuamos. Esto ha cambiado y pasarán cosas también. Encima de la montaña, un gigante de piedra. Podría sostener el cielo por sí misma, de seguir existiendo. Más 120 de puntos de salud. Ya no nos habrán sumado, no me he fijado, pero sí. Más 5 de daño de puntos de salud adicionales por cada recuadro de montaña roca adyacente. Ahora cada vez que yo sigo construyendo por aquí me van dando más 5 de salud. Y aparte genera una arpía cada 2 días. No todo puede ser bueno. Cada 2 días bajará una arpía de aquí arriba y se nos pondrán en algún lugar del camino. Las veremos, no os preocupéis que las veremos. Y esto lo pongo aquí. De acuerdo. Y ahora pues pongo más montaña. Ahora pasará una cosa. Creo que era ahora. Exacto, ahí está. Campamento Goblin. El sonido de las puñaladas traperas se escuchan a kilómetros. Genera un Goblin en un recuadro adyacente una vez al día. Entonces dice que aparece cada 10 recuadros de roca o montaña. Como hemos puesto 10 recuadros de roca, me imagino que da igual si está junto o no. A la que pongas 10 casillas de roca o montaña, aparece un campamento. Ahora a las 20 aparecerá otro campamento. Corre. Las babitas son fáciles, no me dan armas, ¿eh? De acuerdo, frénate. Ponemos primero esto. Y tenemos tesorería. Los gruesos muros protegen todo tipo de riquezas y ladrones y anteriores propietarios. Otorga un recurso aleatorio tras colocar cualquier cosa en un recuadro adyacente. No se puede construir adyacente a nada.
Lo vamos a construir. Entonces, ¿veis? Solo puedo construirlo en estos sitios. No me dan tanto como las otras cartas. Entonces, lo suyo es ponerlo, por ejemplo, aquí. Que pueda construir alrededor. ¿Vale? Entonces, ahora esta pradera la voy a construir alrededor de este edificio. Cuando lo construya, aparte de darme el objeto, el recurso que me dan por construir la pradera, me darán algo más. ¿Veis? Aparte, es pradera floreciente ahora. Las flores nacen al mundo y lo pueblan de fragantes olores. Cura más 3 de daño al comienzo de cada día. Vale, ponerlo así, aparte me cura más todavía. Seguimos. A los recursos. Ya tenemos el primer esqueleto. Que ya ha salido. Ya. Uy, madre mía, mira cuánta energía me da de más. Me sube la velocidad de ataque. Y aparte me da regeneración. Regeneración, pues cuando voy andando, pues me va curando. No sé si en combate también me cura. Ah, no lo sé. Este anillo lo voy a poner, sí. Porque hace contraataque. Interesante. Y eso nada. Continuamos, otra vuelta más. Nivel 4. Este juego tiene el problema de ese de... Cuando llegas aquí y dices, venga, va, una vuelta más. Das otra vuelta, venga, otra vuelta más. Y así estás, dando vueltas. Esto nos da defensa, velocidad de ataque, contraataque me lo baja a 9. Pues que me da mucha cosa. Me baja el contraataque a 9, pero que le he dado sin querer. Vaya. Ya, lo he activado. Ya, el primer goblin. ¡Alto! ¿De dónde salen estos goblins? No recuerdo acordarme de ti. Nos hemos acordado de nosotros mismos. Vale. Ahora danos todo lo que tengas. No tenéis ni idea de lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Por qué no nos ayudáis primero a restaurar el orden de este mundo y luego podréis hacer lo que queráis? Un goblin debe robar. No hay más orden en el mundo. Vale, supongo que no tengo nada que objetar. Oh, espera, sí, tengo algo. ¿Qué tal si... Te machaco. ¿Qué tal si te envío a casa? ¡Hala! A tu casa. Bueno, está fuerte este, ¿eh? Está durando. De acuerdo, vamos a... Ay, vale, ya me dejarás mirarlo cuando tú quieras, no te preocupes. Es raro cómo esas criaturas han aparecido por sí mismas. Quizás signifique que las cosas no están tan mal y que el mundo está tratando de restablecerse solo. O que ni siquiera el apocalipsis puede acabar con algunas plagas. No, lo que estábamos mirando, a ver. Quédate quieto. Aquí. Este lo voy a coger y lo cambio. Este también me da más ataque, me quita el 3 de defensa, pero bueno, me da más velocidad y vampirismo. Vampirismo, es que no sé si lo he explicado ya. Bueno, pues me voy curando a base de atacar al enemigo. Y este daño contra todos, nada. De acuerdo, tenemos una pradera que la vamos a poner aquí también. La roca también la pondremos aquí. Y continuamos. Mirad. ¿La habéis visto? Lo que bajaba volando. Ahí está. Una arpía que ha bajado de su montaña. Cementerio. Vamos a ponerlo por aquí arriba. Pues aquí se está acumulando mucho. Ahí podría usar, por ejemplo, una de estas. Y eliminaría a todos los enemigos de ese recuadro. No me interesa. Me han dado otro. Ah, me quita mucha cosa. Dame otra cosa que no sea anillos, hombre. Pradera. Aquí. Y las arañas. Vamos a poner aquí. Vale, voy a enfrentarme contra 3 arañas. A ver, por lo menos me dan cosas buenas. Vale, el bachaco. Me curó 25, Me acabo de curar 25. Van a tener algo crítico el vampirismo ese.
Vampirismo, más 17. Generación, no sé. Farol de camino. Un pequeño punto de luz en este sombrío mundo. Reduce el número máximo de monstruos en recuadros adyacentes. El efecto de los faroles se puede acumular. Vale, pues entonces evito que salga por muchas criaturas. Por ejemplo, aquí me interesaría... Está el lobo y el campamento goblin. Y este donde me interesaría. Pues por ejemplo aquí, para evitar que salgan más arañas, aunque las arañas pueden salir aquí y aquí. O aquí. Aquí que tengo 2 hilos con esqueletos. Lo voy a poner ahí. Y la roca. Voy a hacer círculo así. Porque el que ponga después aquí me va a dar mucho a la vez. No sé si se pone idea. Hecha, nada. Arañitas. Otra roca. Venga, aquí sabemos, vamos a ir más rapiditos. Ya tenemos a la arpía, ahí lo tenemos. No. ¿Cómo que no? ¿Quieres salvar el mundo y pedir ayuda por ello? Nuestra respuesta es no. ¿Cómo lo? ¿Y por qué no? Vemos en la distancia y en la profundidad. Durante mucho tiempo no ha habido más que vacío, en lugar de cielo. Pero eso no nos impide ver. Tu misión de rescatar es limitada e ingenua. Cada persona tiene su propio concepto de salvar el mundo. Por eso nadie se unirá a ti. Vale, no te creas que lo entiendo del todo, pero cuéntame tu versión. ¿Qué significa para ti salvar al mundo? Salvar el mundo. A mi progenie y a los míos. Que vivan y estén fuertes. Es parte del ciclo de la vida y la muerte. Es la vida en sí misma. Es el mundo. Te mataré y alimentaré con tus vestigios a mis hambrientas crías. Y la vida seguirá. ¿Y cuántas vidas has salvado tú, tu espada matando una y otra vez? Solo una. No quiero que mis hijos ni tú muráis de inanición. Por favor, intenta entrar en razón. Si mi misión tiene éxito, las arpías podrán disponer de todo el cielo y el terreno de caza que necesiten. No puedo alimentar a mis pequeños con tus maravillosos mundos. Es hora de despedirse. Las arpías no están para la labor, de ayudarnos. La otra hacha. Nada, no me gusta. Otro anillo. Evasión, vampirismo. No me gusta tampoco. Vamos a por él. Sácale. Toma ya. Escudo. Me siento fatal. Arreglando un mal, estoy originando otro. Las arpías solo pueden vivir en las montañas más altas, pero allí no hay comida. No me imagino cómo podrían sobrevivir si sus montañas desapareciesen de la realidad. Me baja uno, pero me sube daño mágico. Venga. Pradera, aquí arriba. La roca, aquí. Ay, que la tenía que haber puesto aquí. Y cerrar aquí. Bueno, da igual ya. Otra baliza. Que la vamos a poner. Dice que se acumula. Ah, no, este no se acumula. Este es el de velocidad. Venga, va a ser más rápido por aquí. A cementerio. Machaca. Machaca. Otra baliza. Bueno, no voy a ponerla. Bueno, ya tenemos unos cuantos recursos, ¿eh? Vale, siguiente objeto, si no cambio nada. Vale, que es que me voy a quedar con este. Vale, ya iréis viendo que así, a la que ya se llene esto, se irá aquí. Creo que esto es la chatarra que ha salido, ¿no? Sí. Pequeños trozos de metal que han sobrevivido a la maldición del liche. A veces es todo cuanto queda de una armadura o espada que llevas tiempo sin mirar. Este trozo de chatarra forman un lingote de metal estable. ¿La van? Seguimos. Otra vuelta, venga. Otra vuelta nos la podemos permitir. Anillo mágico, defensa, contraataque. No lo quiero. Aquí hay gente ya, ¿eh?
A ver si nos dan otro objeto. ¿Veis? Y se transforma en chatarra. Siempre el último. A ver este. Otra vez. Más chatarra. Sube un montón, de vida. Pero el contraataque me lo quita. No lo voy a coger. No, no sé si me ha dado. Al ponerlo así, no sé si me ha dado algo. No me ha transformado esta pradera. Cuánta gente. Madre mía. Venga, hombre, venga. ¿Qué ha hecho? Hay unas espadas. Rabia tiene. Enfurece tras la muerte de un aliado. Más 30 de daño. O sea, cuando me mato a un personaje. Porque este es líder goblin. Vale, estos son goblins. Cuando le mato a un ayudante, se enfada. Es normal. Mato a los ayudantes. Pues lo del lobo rata. Aquí. Ahí llevamos la mitad, Bueno, la mitad, más de la mitad. Madre mía, es que esto da mucho ya, voy a poner 1018. Otra mansión. Da igual que las ponga adyacentes, de momento no hacen nada. O sea, que no se transforma la mansión en otra más grande o algo. Da igual donde lo ponga. Un poquito. Lobo rata. De daño mágico. No lo quiero. A ver, la arpía. Seguimos, no me interesa. Entonces no me interesa nada. Vale, vamos a hacer una cosa para que lo veáis. Grupo de 4 arañas. Entonces, si yo cojo esta carta y la uso encima, ¿veis? Desaparecen todos los enemigos. Y yo la paso pues tranquilamente. Hasta que ha venido la arpía que venía por mí, descaradamente. Y dice, tú te vas a escapar tan fácilmente. Y me da este escudo que me lo voy a poner. Tengo un buen camino aquí lleno de enemigos, Este anillo no lo quiero. La arboleda la voy a poner aquí. Para coger maderita. Este me achatarra cuando muere. Pues el cementerio me achatarra. Es que antes tenía uno. No sé si es que me habían quitado ya algún objeto. No me he fijado. Madre mía, 26, de 18 a 26. Contraataque y daño a todo. Madre mía, pues. De cabeza que va. Venga, tengo el paseo aquí de las arañas ahora. Nada, no quiero anillos. Toma. No, tenía que ser muy buena para quitarme la que tengo, Entonces, a ver, si yo pongo aquí... pues sí me da, sí que me dan la tesorería. Sí que me da, pensaba que no. No transforma el prado en el prado floreado, ese dicen. Pero me da objeto igualmente. Voy a ponerlo aquí en medio. Este le voy a poner aquí. Y esta arboleda la voy a poner aquí. Al cementerio. Ya son más fuertes ya, se nota, no. Y es buena, Es buena el arma, pero me quita el contraataque y me quita el daño a todos, que me gusta a mí. Pero bueno, ahora ya poco avanzaremos más, Sí, porque otra vuelta hasta el nivel 5, nivel 6. Yo creo que me está bajando mucho. Hay mucho enemigo. Y aparte vamos a ver lo que pasa cuando nos vamos. Así que ahora ya... ¡Uy! Que la he liado. Pues tengo que dar otra vuelta. Tengo que dar otra vuelta. Madre mía, que la he liado, que me he equivocado. Me he pasado del sitio. Nada. Y velocidad de ataque.
Contraataque me sube, me quita vampirismo, por eso... Seguimos. Madre mía, que es fallo, ¿eh? Sí, cachis. Pues aquí... Fuera. Tesorería. Vamos a una tesorería aquí. Arañas. No voy a poner más, si quiero llegar al final. Más vida. Quiero llegar. No se me complique. El lobo aún pega flojito. Voy a ponerla aquí. Me dan otra. Lo pongo en medio. 1236 de vida. Mira, otra. 1266. Apareció otro campamento de los goblins. Madre mía, pues no tengo ahí también arañitas esperándome. Así que no tengo la carta del olvido. Que no es nada, vale, que pensaba que no lo hacía nada. El tipo le he quitado muy poco, parecía. Lo pongo aquí. Ah, vale, exacto. Cuando completo, si habéis fijado, la tesorería me da un montón de recursos. ¿Y esto aquí se transforma en algo? Roca... Igual. La pongo aquí. Y esto le voy a poner aquí. No voy a poner cementerios ni nada. Madre mía. Cómo me baja la vida ahora. Matar al vampiro de una vez, anda. No, no me da más. ¿Y el escudo? Oh, me quita defensa. No me interesa. Madre mía. Voy a sufrir para llegar. Madre mía. Vamos. Allá. Regeneración. Y defensa. Que me quita el vampirismo, Me interesa el vampirismo. Aquí vamos a flipar. 4. Pero serían 3 en el mapa. Aguanta, porfa. De acuerdo, venga, va. Un poquito más. Esto. Pongo esto. Y a ver, un momento. Que no acumule más enemigos. Aquí hay un poco de luz para que vaya más rápido. Y ya venga. Que viene una arpía volando, por eso. Creo que no se me ponga delante. Completo esto. También tengo otros recursos, madre mía. Aquí mismo. Aquí. Vamos a ir cogiendo vida un poquito también. El vampirismo tampoco es que me cure demasiado. Hola, me quita 44 el bicho este. Quito uno, pero hago más daño a todos. Que aquí me tiene que ir bien. Quito 7 cada uno. Madre mía. Qué mal. Buah, es que está hasta aquí, Quedan cacho, Curo un poquito, pero tampoco creas tú que me curo demasiado. Venga. Aquí rocas a tope. Y nada más salir el malo, ya verás. El malo no tengo nada que hacer porque además sale en la hoguera. El jefe. Nada. Madre mía, mátalo ya. Uf. Esto... me llama vampirismo. Vamos a ver qué pasa. Pues la he liado. Gritos, madre mía. Otro aquí también. Ay, que no lo voy a contar. No lo he contado porque me he equivocado. Bueno. Pierdo todo esto. Pierdo todo esto por mi error de haberle dado el botón izquierdo al derecho cuando no tenía que darle. Pero bueno, nos vamos con esto.
Así también me como muero, ¿no? No me lo puedo creer. Atentos todos. El chico ha conseguido volver. ¿Supervivientes? ¿Se acabó la soledad entonces? ¿De dónde vienes? ¿Aún hay algún ¿Aún hay algún lugar sin oscuridad? No sabemos de dónde venimos. O no podemos recordarlo. Estos que ves son solo una pequeña parte de lo que queda del grupo, creo. ¿No estás segura? No, llegamos a esta conclusión por los equipajes abandonados y las raciones diarias sobrantes. Cada día ha habido señales nuevas de la presencia de gente que, hasta donde sabe todo el mundo aquí, nunca ha estado con nosotros. Es como si los hubiéramos olvidado. ¿Olvidado? Exacto. Es como si cada día desaparecieran personas y nos olvidáramos de su existencia al instante. Casi como si olvidáramos de dónde venimos y de nuestras familias, y puede que incluso de nosotros mismos. Me llamo Lota. Eso es lo que puedo recordar. Es lo poco que recuerdo. ¿Estoy inventando una mitad de diálogos o qué pasa aquí? El resto no tiene mejor memoria. Por eso yo recuerdo tan poco de mí mismo. Todo queda en el olvido. Pero espera, ¿has dicho que había conseguido volver? ¿Eso significa que recuerdas que estuve aquí antes? Sí, por eso es tan importante para nosotros. Debimos salir, pero ya te habías ido antes de que pudiéramos acercarnos. Oye, no podemos vagar más por este vacío. Aquí hay una fogata y unos sacos de dormir. Un lujo en estos tiempos oscuros. ¿Qué me dices? Oh, por supuesto. Me encantaría que uniéramos fuerzas. Quiero restablecer todo. He empezado a recordar cómo era el mundo antes. Pero no tiene sentido hacerlo sin otra gente. Es demasiado desolador. ¿Recordar el mundo? No entiendo de qué me hablas. Estoy demasiado cansada. Pero estaremos encantados de que nos ayudes. Y de ayudarte. Eso sí, no nos pidas que vayamos contigo. No sé cómo has conseguido volver. Pero dejar al grupo es demasiado peligroso para nosotros. No pienso pediros nada de eso. De momento, solo quiero un lugar al que volver, donde puedo oír las voces de otras personas. Lo de ayudarte no es broma. Aquí están las pocas cosas que sobrevivieron al cataclismo y no se esfumaron. No se pueden olvidar. Llévatelas. Podrías necesitarlas. Toma. Vale, este es nuestro campamento. ¿De acuerdo? Fogata, estos son tiendas supervivientes. Un campamento repleto de gente agotada y sus limitadas pertenencias. No se puede destruir, pero sus habitantes estarán encantados de mudarse a un alojamiento mejor si lo construyes. De acuerdo. Entonces, tenemos todos estos recursos. Vamos a ir cogiendo y construimos. Y ahora mismo puedo construir cocina de campaña. Un lugar muy importante en cualquier momento. Si tu olfato no miente, aquí hay buena comida. Más 10% de poder de curación de la fogata y desbloqueo la carta Arboleda Sangrienta. Entonces la pongo aquí mismo. ¿Sabes la diferencia entre un buen cocinero y uno malo? Que la comida de buen cocinero es más rica. ¿Qué? ¿Esperabas algo más elaborado? A veces la verdad es muy sencilla. Mira, tengo un caldero, un fuego, un par de cuchillos, un cubo de patatas, 3 cebollas y algo de jamón. Nada especial, todo es muy sencillo. Pero dame unos minutos y todo el campamento vendrá corriendo a mi mesa siguiendo el delicioso olor de un buen guiso. Ya tenemos el cocinero. Construir. Ahora podemos construir cualquiera de estos 4. Pero no me da para ninguno. Este es el más cercano quizá. Sí. Es el más cercano, pero no tengo. ¿Vosotros habéis jugado al juego? ¿Me recomendáis que construya alguna cosa en concreto antes de este, por ejemplo? Porque está la herrería. Comenzar la expedición con equipación básica de guerrero. Entonces, en principio empezaré con armas ya. Aquí desbloqueo la carta pantano más otras cosas. Pantano. Aquí un nuevo personaje, que es el pícaro. Y aquí otra carta, aparte de otras cosas, carta aldea. ¿Qué me recomendáis de estos 4? ¿A cuál tendría que ir primero? ¿Al refugio? ¿Al liceo?
choza de herborista o a la herrería. ¿Cuál sería? Ahora en expedición, como veis, se nos abre todo esto. Es como para hacerme mi mazo de cartas. Ahora tenemos estas dos nuevas. Estos son los puntos de... no sé cómo los llamarán aquí. Punto de poder del mazo. Que máximo tenemos 12. ¿De acuerdo? Entonces esta carta, por ejemplo, la activamos, pues me suma una. ¿De acuerdo? Y esta también. No sé muy bien. Vale, uno también. Lo que no sé, a ver si alguien me lo puede explicar. ¿Qué es estos símbolos de encima? Completo, la mitad y oscuro del todo. No lo sé. O vacío. No sé para qué son. Ocupa lo mismo. Bueno, esto es el tamaño del mazo, lo que estoy viendo. No el poder del poder, el tamaño del mazo. Entonces nos dan esta y esta. Esta hace... Un bosque vivo se alimenta de ocupantes heridos en recuadros adyacentes. Puede generar algo espantoso de sus vestigios. Puede colocarse junto a un bosque adyacente al camino. Sus raíces devoran a enemigos con menos de un 15% de sus puntos de salud. Pues la incorporamos. Y bueno, ya le daríamos confirmar y nos iríamos a... de expedición, a volver a hacer los bucles. ¿De acuerdo? Pues lo vamos a dejar aquí. Decidme en qué recomendáis, en qué invierta los recursos para el campamento. ¿De acuerdo? Y decidme también, por favor, si ha quedado se entiende el vídeo. Miren la explicación. Yo he intentado explicarlo todo lo máximo que he podido. Se ha hecho más largo el vídeo también por eso. Los siguientes seguramente ya serán más cortos, pero este como es el tutorial, voy a explicarlo todo lo que sé, por lo menos, de haberlo probado antes, explicarlo bien. Y hay cosas que ahora ya poco sé, la verdad, y iremos descubriéndolo. Pero sí, decirme qué tal, si ha quedado claro la explicación y qué me recomendáis de construir. ¿Vale? Si me decís, pues tira para esta carta, tira para esta cosa, otra cosa del campamento. Y si tengo que ahorrarlo, iré ahorrando los recursos para construir eso. Así lo hacemos también un poco más interactiva la serie, ¿de acuerdo? Pues bueno, dejamos el vídeo aquí y nos vemos en el siguiente. Adiós a todos.